Primer libro de Crónicas, capítulo 28, su versículo 9. Lo tenemos todo, ¿verdad? Si no, ahí está la pantalla también que nos ayuda, ¿verdad? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Levante su mano. Señor, gracias. Bendito Dios, en esta preciosa hora. Muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Nos has traído a este lugar, Padre Santo, para bendecirnos, Señor, para ayudarnos, para descargarnos, Señor. Señor, aquí estamos, Padre bendito del cielo, aquí está este pueblo, Señor. Señor, tú conoces a cada uno por su nombre. Conoces mi vida, Señor amado. Aquí estoy, Señor. Permíteme, Señor amado, hablar, Señor, en esta hora tu palabra, con poder y autoridad, Señor, conforme tu voluntad, Dios amado. Sea usted, Señor, redarguyendo, enseñando. Sea usted, Señor, quien los prepara, Señor, que los enseña, Padre de la gloria. En esta tarde, Señor, le pido, Espíritu Santo, tome el control de nuestras vidas, Señor. Todos los que estamos aquí en este lugar, en estas paredes, Señor, los que están viendo por las redes sociales, que esta palabra, Señor, encuentre, Dios mío, esa tierra fértil, Señor, para que dé su fruto a su tiempo, Padre de la gloria. Te clamo, Señor, en esta hora, que sea tu nombre glorificado, Señor, que sea tu nombre exaltado, Señor, por aquellos que, Padre Santo, que te conocen, conforme, Señor, esta palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano. Bendito Dios. Vamos a predicar en esta hora. Vamos a ver si tenemos el tema ahí. Hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que este texto, de la primera vez que lo leí, me ha gustado mucho? Y he reflexionado y he predicado muchas veces y he tocado este texto en muchas ocasiones. Y es un texto para mí muy maravilloso, porque Dios nos enseña por medio de su palabra. Llama a los hombres y les enseña por medio de ella, ¿verdad? Y a nosotros los hace conocer lo que es su voluntad. Y es por eso cuando yo leo este texto y Dios me permite, y por eso traigo ese tema hoy, hacer la voluntad de Dios. Porque lo que dice esta palabra, y le dice David a Salomón su hijo, y tú le dices, Salomón, hijo mío, reconoce, dice, al Dios de tu padre, que le estaba hablando al Dios de David, y sírvele con el corazón, le dice, perfecto, y con ánimo voluntario. Mis hermanos, cuando María y los hermanos de Jesús llegaron, dice la palabra del Señor, allá en Marcos capítulo 3:35, dice que llegaron, Jesús estaba reunido con sus discípulos, dice que llegaron a buscar a Jesús.
Y llegó uno y le dijo: tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús lo que le dijo: mi madre y mis hermanos y mis hermanas son los que hacen, le dijo, la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos hacen la voluntad del Padre aquí? Como que no están seguros. O sea, es algo maravilloso. Hacer la voluntad de Dios es una elección, mis amados hermanos, que un día nosotros como cristianos tomamos. Un día nosotros aceptamos a Cristo. Desde ahí nosotros hicimos una elección. Al aceptar a Cristo, nosotros elegimos, ¿verdad?, hacer su voluntad. ¿Por qué nosotros elegimos hacer la voluntad? Porque tenemos que andar conforme a su voluntad de Él, no a la voluntad de nosotros. Por eso dice hacer la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Él. Nosotros aceptamos a Cristo. Y ese es algo importante cuando nosotros, por eso le decía que la hermana el jueves hizo una elección muy importante en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros, mi amado hermano, como seres humanos necesitamos a Cristo dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que conocer qué es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Por eso que cuando nosotros elegimos, mi amado hermano, tenemos que decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando usted hace la elección, mi amado hermano, de hacer la voluntad de Dios, así como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí, decía él, el morir es vivir. O sea, cuando nosotros morimos a la carne, vivimos en Cristo Jesús. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es algo muy importante. Es algo maravilloso. Es algo, mis amados hermanos, que nosotros elegimos a darle al Señor el control de nuestra vida. A decirle: Señor, aquí están mis pensamientos, aquí están mis caminos. Toma el control de mi vida. Porque ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Jesús, el Padre dijo en Isaías 55, Él dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Porque los pensamientos del hombre solo son para mal, pero los pensamientos de Dios solo dice la Biblia que son para bien, para cada uno de nosotros. Los caminos del hombre, dice, en su opinión son derechos, pero dice su terminación son de muerte. Pero los caminos de Dios son rectos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso que nosotros, cuando tomamos la decisión, un día nosotros le dijimos: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y le dimos el control a Jesús, que tome el control de nuestras vidas. Y entonces nosotros aceptamos hacer su voluntad. Ya no hacemos nuestra voluntad. Por eso que nosotros no podemos andar como nosotros queremos andar, sino que tenemos que andar como Cristo quiere que nosotros andemos. ¿Qué le dice David a Salomón? Pero tú, le dice: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Qué es lo que hace uno cuando acepta a Cristo? ¿Reconocer a quién? A Jesucristo. Eso es lo que hace uno. Reconocemos a Jesucristo
Y le dice, sírvele le dice con corazón perfecto. Porque ya Dios no quiere que nosotros le sirvamos con un corazón a medias con el mundo. Dios quiere que nosotros le sirvamos ya con un corazón como Él. Por eso que dice la palabra en Isaías 26:11, que Él dice, cambia el corazón de piedra y pone el corazón de carne y lo llena con su espíritu. Porque ya no quiere aquel corazón a medias con el mundo. Ya no quiere aquel corazón, mi amado hermano, que teníamos antes. Por eso Él cambia ese corazón. Un corazón ya viene y lo va perfeccionando a cada día. Porque dice que Él empieza la buena obra y a cada día la va perfeccionando. A cada día perfecciona la obra en nosotros. Entonces le dice, y con ánimo voluntario. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, con ánimo voluntario. Mi madre y mis hermanos, le dijo Jesús, son los que oyen mi palabra y la hacen. Oiga, qué tremendo eso. Los que oyen mi palabra y la hacen, no aquellos que oyen la palabra y la ignoran. Eso le dijo Jesús en San Lucas. Ellos son mi madre y mis hermanos, los que oyen mi palabra y la hacen. Toda aquella persona, mi amado hermano, que le sirve al Señor, que hace la voluntad de Dios, ya no anda en lo que Él quiere hacer y piensa que así le sirve a Dios. Ya va a ver. Está equivocado de la vida. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Dios quiere que nosotros le sirvamos a hacer su voluntad? ¿Por qué Jesús, extendiendo su mano, les dijo, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre? Y eran los discípulos que estaban ahí con Él. Usted dirá, pero hermano, pero ¿cómo Jesús va a ignorar a su propia familia? No es que Jesús no estaba ignorando a su familia. Jesús estaba preparando una familia espiritual. Jesús no estaba ignorando a su familia. Jesús estaba preparando una familia espiritual. Porque eso es necesario, mi amado hermano. Tal vez usted no era mi familia, pero hoy tenemos una comunión entre nosotros. Hoy nos deleitamos al venir a la casa del Señor. Hoy nosotros disfrutamos al estar aquí. No es nuestra familia. Tal vez nuestra familia algunos no han reconocido a Cristo, pero nosotros somos un cuerpo en Cristo, una familia en Cristo espiritualmente. Eso es lo que estaba enseñando Cristo. Una nueva familia de creyentes. Qué lindo es Dios, aleluya. Así como el Padre entregó su único hijo voluntariamente, así quiere que nosotros los entreguemos también al Hijo. Por eso Cristo quiere que nosotros hagamos su voluntad. Hacer su voluntad no es como nosotros queremos. Bendito sea el Señor. Hacer su voluntad. Una persona, mi amado hermano, que decide hacer la voluntad de Dios, está reconociendo que solamente Dios le puede ayudar. Está reconociendo que su alma tiene necesidad de salvación. Una persona que se decide hacer la voluntad de Dios, está reconociendo que su familia necesita de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando Pablo estaba allá en el cepo más adentro, ¿qué es lo que le dijo al centinela que estaba allí? Aquel que se iba a zampar el machete. ¿Qué es lo que le dijo? No te hagas daño, le dijo. Entonces él, el centinela, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y los de tu casa.
Se decidió hacer la voluntad que el centinela. Sabía que aquellos le iban a matar. Aquellos no le iban a andar, mi amado hermano, porque si los dejaba ir, tal vez lo iban a matar a él. Bendito Dios. Pero él se decide a hacer la voluntad de Dios. Y le dice: Pablo, serás salvo tú y los de tu casa. Por eso cuando nosotros los decidimos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que porque nosotros vamos a clamar a Dios por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros primos, porque usted rompe aquella maldición que había, que venía jalando, y se decide hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor los va a ayudar. El Señor dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque este mundo se va a terminar. Lo que pasa es que muchos no aceptan eso. Muchos creen que aquí va a ser su deleite todo el tiempo. Bendito Dios. No sé, pero escucho encajonado este micrófono yo. Yo casi no sé mucho del sonido, pero bendito sea el Señor. O sea, cuando uno, mi amado hermano, reconoce al Señor, eso es muy importante. Porque hay, mi amado hermano, una gran victoria. Hay un porvenir, hay una esperanza. Que no vaya a ser tardado como aquel rico que cuando estaba allá dijo: Padre Abraham, Padre, que Lázaro moje su dedo, su dedo en agua para que me lo pase en la lengua. Aquí me estoy quemando, aquí me estoy atormentado. No, le dijo a Abraham: ya muy tarde. Entre tú y Lázaro hay un abismo. Ni tú puedes venir aquí, ni Lázaro puede ir allá. Entonces mándalo que le predique, que les hable mis 5 hermanos que están allá. Que hagan la voluntad de Dios. O sea, yo le estoy ustedes dan, pero así no dice la Biblia. Yo nomás le estoy dando mándalo que les predique a mis hermanos allá. Para que no vengan aquí donde estoy, porque imaginen cómo se sentía. El alma hablaba de aquel que no había hecho caso cuando tenía esperanza en la tierra, cuando estaba vivo. Y allá hay muchos que no quieren entender. Allá hay muchos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Allá hay muchos que se creen de que sus opiniones valen más que hacer la voluntad de Dios. Allí hay muchos que se creen tan inteligentes, que creen que le van a ganar a Dios con sus estupideces que hacen. Pero ¿acaso no leen la Biblia? No se dan cuenta lo que ese rico decía cuando estaba en ese lugar de tormento. ¿Acaso no saben lo que ese rico decía? ¿A quién me estoy atormentando? Por favor, manda. Allí pedía, mi amado hermano, ¿por qué hoy, cuando tenemos vida, que hay esperanza, por qué no decimos así? Hoy es el tiempo, decía Pablo, aceptable. Allá era muy tarde cuando estaba allá en aquel lugar. Pero él quería que sus hermanos no llegaran allá. Pero Abraham le dijo: mira, allá tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Pero cuando les predicamos, se molestan, se enojan. Pero eso es bueno. Bendito sea el Señor. Y el verdadero cristiano pone la fe en Cristo y escucha la palabra del Señor. Le escucha vivo, no como
esperando aquel día que ya esté en tormento. Aprovecha la oportunidad cuando hay esperanza. O sea, cuando está la vara, dice, hay esperanza. Cuando no hay vara, cuando se esconde la vara, entonces ya no hay esperanza. O sea que la palabra del Señor es la vara para que nosotros tengamos esperanza, mi amado hermano. Esta es que los corrige a nosotros. Cuando el padre esconde la vara de su hijo, ya no hay esperanza para aquel hijo. Pero cuando está la vara, mi amado hermano, hay esperanza todavía para nosotros. ¿Por qué esta los corrige a nosotros? ¿Por qué creen que el mundo está como está? ¿Por qué el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija? Porque se escondió la vara. Porque las leyes opinan más que un padre. Tienen más autoridad que un padre. Pero las palabras jamás le ganarán. Bendito sea el Señor. Pero aquel que escucha la palabra del Señor, dijo Jesús, y la hace, ese es mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre. No aquel religioso. Por eso le hablo de aquel que ha escuchado la palabra del Señor y la hace, porque aquel ha puesto la fe en Cristo Jesús. No un religioso, mi hermano, que piensa que Dios es amor y que Dios es amor y que Dios es amor. Y que Dios lo lleva para el cielo de la mano porque Dios es amor. Y sigue de borracho pensando que Dios lo lleva para el cielo de la mano y Dios es amor. Con 6 mujeres y quiere llegar para el cielo de la mano de Dios porque Dios es amor. Sigue chismeando pensando que va para el cielo y diciendo que Dios es amor. Sigue en pleitos, en contiendas, en orgías, en idolatría. Y sigue diciendo Dios es amor. En tu propia opinión Dios es amor. Claro que Dios es amor. Por eso corrige a su pueblo. El padre que ama, dice, disciplina a su hijo, lo corrige a su hijo. Mas el padre que no corrige a su hijo lo aborrece, dice la palabra del Señor. O sea que si Dios no los amara a nosotros, no los disciplinara con su palabra. No los aconsejara. Por eso dice, si oyeres la palabra de Dios y la haces, ese es el que hace la voluntad de mi Padre. Pero no como el religioso diciendo Dios es amor, todo es amor. Yo confío en Dios, dice. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas David le dijo a Salomón, hijo mío, le dijo, tú tienes, le dijo. Oiga bien, le dice, reconoce al Dios de tu padre y sirve con un corazón perfecto. Oiga lo que le dice. ¿Por qué? Y más adelante dice, porque Dios escudriña los corazones. ¿Por qué cree que David le dijo eso? Y más ya los últimos del versículo le dice, porque aquel que busca a él y el que no le busca, Dios lo va a desechar. Porque David se acordaba que había desechado a Saúl. Porque como no había obedecido la palabra, entonces David se acordaba que desechó a Saúl siendo un rey. Y también se acordaba, como él descubría el corazón del ser humano, dice. Y como cuando Natán llegó y le pregunta a David, y le hace la pregunta de las ovejitas. No, le dijo David, ese se merece castigo. Le había descubriñado su corazón Dios.
Por eso le está aconsejando a su hijo para que no caiera en las mismas mañas, para que no hiciera lo mismo que ellos habían hecho, para que él pudiera vivir por esta palabra. Es esta palabra lo que nosotros nos hace vivir. Esta palabra es lo que nos enseña a nosotros a vivir, mi amado hermano, con ánimo voluntario, a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Pero no creerse como el religioso que anda en adulterio, en fornicación y dice que va para el cielo. Eso es estar encadenado y esclavizado. Y piensa que prendiendo una vela al ídolo que tienen, piensa que de esa forma pueden solucionar sus problemas, sus dificultades que pasan, sus pecados. Hacen lo que estaban haciendo allá en Egipto, que para cada cosa tenían un diosecito cuando es pequeña. Esa es una religión. Bendito sea el Dios. Porque la religión, mi amado hermano, te ata. La religión te esclaviza. La religión te encadena. Y muchos creen que hay tantas llaves para abrir las cadenas. Mas nosotros sabemos que solo hay uno que tiene una sola llave para abrir todas esas cadenas. Y ese es Dios, que tiene esa llave. ¿Y cuál es, hermano? Es la llave de la verdad, que es la palabra de Dios. Esa es la llave que nosotros tenemos, mi amado hermano, para abrir todas esas cadenas. ¿Cómo estábamos nosotros cuando venimos a Cristo? Estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Por eso aquel que se decide a hacer la voluntad de Dios va a ser bendecido, va a ser prosperado espiritualmente. Porque mucha gente solo piensa en lo material. Bendito sea el Señor. Pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios seguirá tratando, buscando las llaves y no las va a encontrar. Mas aquel que piensa hacer la voluntad de Dios va a preguntar dónde está esa llave y le va a preguntar a aquel que la tiene. Bendito sea el Señor. ¿Y quién tiene esa llave? La tiene Jesús. Esa llave que es la palabra del Señor. A Pedro le dijo: yo te doy estas llaves. La llave que le predicara a Israel y que le vaya a predicar a los gentiles. La llave de la palabra del Señor es la que abre las puertas. Bendito sea el Señor. La llave de la palabra del Señor es que te hace libre. ¿Acaso cuando Jesús le dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Alabado sea Dios. Juan 8:31 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero dice el 31 dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hace libre a la palabra? ¿Quién lo hace un discípulo? ¿Quién lo hace hacer una voluntad de Dios? Es la palabra del Señor. Ella es la que nosotros lo hace ser la voluntad de Dios. No hay otro que nosotros los hace ser la voluntad de Dios, sino la palabra que los enseñan, mis amados hermanos. Bendito Dios. Cuando Jesús llegó allá donde estaba Lázaro, estaba muerto, Jesús le dijo: quiten la piedra. Estaba atado y le dijo: desátenlo. Lázaro salió caminando. Cuando estaban aquellos 3 hebreos allá en el horno del fuego calentado 7 veces, dice la palabra del Señor
que aquel Nabucodonosor miraba 4 y los retiraron atados, pero había bajado aquel que tiene la llave, aquel que liberta, mi amado hermano. Estaban libres porque él tiene la llave para desatar. Y hay mucha gente que todavía está en la iglesia y siguen atados, están esclavizados porque viven una religión, no viven el evangelio, que es poder de Dios. Es que no dicen amén porque como no se lo estoy gritando, si se lo estuviera gritando, todo el mundo estuviera gritando. Es que hay que brincar y hay que gritar para que digan amén, para que alaben a Dios. Hacer la voluntad de Dios no es estar gritando. Hacer la voluntad de Dios es entender la palabra de Dios. Hacer lo que uno tiene que hacer por medio de la palabra del Señor. No es que es malo gritar, nosotros podemos gritar, podemos alabar a Dios, pero solo con decir aleluya, amén, no va a ser la voluntad de Dios. Tiene que entender la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Es que no les va a gustar a muchos, pero ¿qué voy a hacer? El que quiere hacer la voluntad de Dios, pregunta como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le estoy hablando de los religiosos. El apóstol Pablo era uno de los que iba para Damasco con cartas, dice la palabra del Señor. Pero dice que lo encontró Jesús. Cuando él se encuentra con Jesús, ¿qué es lo que le dijo Pablo? Pablo le pregunta a Jesús en Hechos capítulo 9:6. Y dice, y él temblando, dice, y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Le hemos preguntado nosotros a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le vamos a estar preguntando si nosotros no queremos hacer nada en la obra del Señor? No, así como estoy bien. Así me voy para el cielo. Tenemos que dejar de ser religiosos. Tenemos que preocuparnos más por una vida espiritual diferente a lo que estamos viviendo. Preguntar como el apóstol Pablo, dije que él temblando y temeroso. Oiga cómo se encontraba Pablo. Así como nosotros deberíamos preguntar, nosotros porque estamos todos en el paquete. No voy a decir ustedes porque yo estoy aquí también. Pablo dice temblando, dice temeroso, él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Preguntémosle esta noche a Jesús. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Dios mío, ayúdanos. El Señor le dijo, levántate, entra, le dijo, en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios usted? Es que yo estoy aquí, hermano, yo acepté a Cristo. Aquí estoy, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. A ver, se ve. Que dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Porque lo del corazón, dice, habla la boca. Y del corazón, dijo Jesús, es que salen los adulterios, las fornicaciones, cuánta cosa. Y eso es lo que contamina. Eso es lo que refleja tanto el hombre exterior como cuando habla. Esos son los deseos de hacer lo que yo quiero, lo que sale del corazón. Ese es hacer la voluntad de Dios. O estoy haciendo un Dios a mi imagen o estoy haciendo la voluntad de Dios de verdad. Como lo dice el hermano Pedro, no, como lo dice la palabra. Por eso que la palabra tiene que ser enseñada por medio de esta palabra. Nosotros aprenderemos a hacer la voluntad de Dios. Los demonios se tendrán que enojar con estos mensajes porque no les gusta que se les reprenda. No les gusta que se les diga la verdad. Bendito sea el Señor.
Cuando Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pablo dejó de ser un religioso. ¿Qué es lo primero que hizo Pablo cuando llegó a aquella casa? Dejó de comer y empezó a orar. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Orar, ayunar, leer la palabra del Señor. ¿Cómo conoceremos nosotros hacer la voluntad de Dios si no leemos la palabra del Señor? Sí, yo no sé, hermano, ¿qué voy a hacer? Sí, porque como no leemos, ¿qué deseo vamos a tener? ¿Qué anhelo vamos a tener nosotros? No tenemos ningún anhelo, ¿por qué? Pero Pablo, después de ser un religioso, y el Señor le dijo a Ananías, vete, ve, porque él está viendo en visión. Imagínate, esta en visión estaba viendo. Que llegas tú y le pones las manos. No, es que orar no es fácil. Eso es hacer la voluntad de Dios, pero no es fácil. Sí que soy cristiano, pero no oro. Y eso es uno de los que Dios nos pide. Que oremos. Velad, dice, y orad. ¿Para qué? Oiga, que la palabra es que nos enseña, pues. Nosotros solamente vamos expresando lo que la Biblia dice. Ella nos va enseñando a cada día a nosotros lo que Él quiere, que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para que seamos victoriosos a cada día. Para aprender a hacer lo que Él quiere en nosotros. Aleluya. Pablo era un religioso, uno que creía, uno que peleaba por la ley. Pero después de que Pablo tuvo un encuentro con Cristo, él decía, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Hablaba de Cristo, primero no quería hablar de Cristo, andaba siguiendo a los cristianos. Pero cuando se encuentra con aquel que le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te debe dar contra el aguijón. Es bonito tener uno en encuentro con Cristo para poder hacer la voluntad de Dios. Yo a veces creo que nosotros no es que hemos aceptado a Cristo nomás de labios para afuera. A veces pienso yo que hemos aceptado a Cristo de labios para afuera. ¿Por qué? Porque a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que ha aceptado a Cristo de corazón se esmera. No por mostrarle al pastor, al hermano, qué es lo que está haciendo, sino porque tiene un compromiso con el eterno Dios. Eso es diferente, mi amado hermano. Y no solamente hablo de un miembro, de aquel que ha aceptado a Cristo hoy, sino de aquel que ya predica, de aquel que es pastor, de aquel que es evangelista, de todo aquel, mi amado hermano. Porque puede ser pastor, pero a veces no tenemos ese anhelo de estudiar la Biblia. Puede ser evangelista, pero a veces no tenemos el anhelo de estudiar la Biblia. Y al estudiar la palabra del Señor es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué cree, mi amado hermanos, que hay tantos pastores que en vez de estar dando la palabra del Señor, enseñándole a la gente cómo es hacer la voluntad de Dios por medio de la Biblia, le están metiendo métodos a la gente? Están llevando entretenimiento a la casa de Dios. En vez de estar, mi amado hermano, metido en un cuarto leyendo las escrituras para ver qué le llevo a este pueblo en esta tarde, se están preocupando para ver a quién llamo para que venga a entretener a la gente. Eso es diferente, mi amado hermano. Pero cuando Dios llama a un hombre, lo llama con responsabilidades para que haga su voluntad, no para que haga lo que Él quiere. No es para que hagamos lo que nosotros queremos. Todos nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. No hay ninguno aquí, donde quiera que esté en el mundo, en cualquier rincón que se encuentre, mi amado hermano, si ha creído en Cristo, ha sido llamado a hacer la voluntad de Dios.
Aquí no hay uno más grande ni más pequeño en este camino del Señor. Todos somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Todo el Señor nos ha llamado con una responsabilidad para que un día nosotros no perezcamos. Que usted se ría, que usted haga lo que quiera en este tiempo de los predicadores, como hacían con Noé. A Noé no le creyeron. De Noé se burlaban como se burlaban los yernos de Lot. Cuando dijeron los ángeles, salgan, porque de aquí fuego, juicio va a mandar Dios. Se burlaban, dice, los yernos de Lot, porque pensaban que no iba a caer fuego en Sodoma y Gomorra. Y lo mismo está pasando en estos tiempos. ¿Cuántos mensajes vienen así, mi amado hermano? La gente hasta se burla, dirá, este está loco. Pero hacer la voluntad de Dios, eso está en la palabra del Señor. Esto no es para ser amigos. Bendito sea Dios. A Pablo le entregaron las llaves, mi amado hermano. Por eso es cuando le hablan a Ananías, le dicen, vete, porque mi instrumento me es escogido, para que vaya y le predique a los gentiles y también a su pueblo, que vaya a los reyes y les predique. Por eso que cuando nosotros predicamos, mi amado hermano, nosotros no somos llamados de hombres. Si nosotros tuviéramos llamado de hombres, nosotros entonces agradáramos a los hombres. Así fuera, nosotros agradáramos a los hombres. Pero yo entiendo, hoy yo entiendo que yo no tengo llamado de hombre. Bien dijo Pablo, si yo fuera lejos, si no fuera siervo de Cristo, entonces yo voy a agradar a los hombres. Pero es mejor, dijeron los apóstoles, agradar a Dios antes que a los hombres. Fueron golpeados, los castigaban, le dijeron, ya no hablen en ese nombre. Pero dijeron, mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Sí, cuando usted tiene un llamado de hombres, cuando ustedes los cogieron los hombres, sí, vaya, tiene que tirarle flores a los hombres. Pero cuando es como Jeremías, que le dijo, yo cada vez que hablo a este pueblo, lo que juicio que le traigo, ya no quiero hablar más de ti, le decía a Dios. Pero dice, cuando se le metió aquel fuego dentro de él, no podía, dice. Entonces cuando uno tal vez a veces no quiere hablar, pero cuando Dios le meta la palabra a uno, mi amado hermano, tal vez uno no es estudiado, pero cuando Dios le meta la palabra, no puede contenerla. Alabado sea el Señor. Santo, aleluya. Como el que quiera. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él les ha dado a nosotros. En Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso dijo Jesús. Jesús no es que les ignoraba la palabra del Señor, o no es que ignoraba a la familia, como les decía de ratos. Jesús a aquellos les decía, les hablaba del Antiguo Testamento, honra a tu padre y a tu madre. Cuando estaba en la cruz le dijo a Juan, ahí está tu madre. No ignoraba a su familia. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer la obra del Señor. No es que vamos a ignorar a nuestra familia, lo que pasa es que tenemos que darle. Mire, este mensaje, mi amado hermano, el Señor me lo ha dado de muchas formas. Cuando el Señor le dice a Salomón, ¿qué quieres? Salomón le dijo, dame sabiduría y ciencia para poder gobernar este pueblo. Porque le dijo, grande como el polvo de la tierra. Es mucho como el polvo de la tierra. O sea, que uno con responsabilidad
Yo hoy me hubiera podido ir a trabajar, pero yo sabía que con la responsabilidad que Dios pone en nuestro corazón, de no venir a hablarles a ustedes cualquier cosa, porque ustedes es un pueblo escogido de Dios. Tenemos que enseñarles la palabra del Señor, hacer la voluntad de Dios. Si ustedes no aprovechan, ya no queda en mí. En Juan capítulo 7, versículo 16 y 17, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios, si la doctrina es de Dios o si yo hablo en mi propia cuenta. Hablando Jesús, imagínense. Jesús les hablaba claro. Vaya un poquito más rápido para avanzar. En Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 26, dice la palabra: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mire cómo le decía Pablo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mire cómo le dijo Pablo: yo les digo, les he predicado, yo he estado limpio de todos ustedes. Así les diré yo hoy en esta noche también. Como dijo Pablo, yo en esta noche me quedo limpio de la sangre. Porque es lo que le dijo también a Ezequiel 3:18. Diles que se aparten del mal camino, porque si tú no lo haces, yo demandaré esa sangre en tu mano. Pero más Pablo dijo aquí: yo les he dado el consejo, yo no he rehuido a que me miren en mal, a que pongan las caras como me las pongan, yo les he predicado, dijo Pablo. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Romanos capítulo 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice? Que no os conforméis a este siglo. Mire, la palabra de Dios es tan preciosa. Si no dice transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo puedo profundizar más en estos textos, pero mejor voy a darle más palabras, porque yo me pongo a profundizar acerca de eso. Mejor voy a seguir con lo que traigo acá. Dice la palabra en Romanos capítulo 8:27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que Dios está preocupado por nosotros, porque Él quiere que nosotros no andemos conforme a este mundo, que no andemos, mi amado hermano, pensando en nuestra propia opinión. Efesios capítulo 6, versículo 6 en adelante: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Mira estos textos. No sirviendo de vista, ¿no? Sino dice agradando, dándole la gloria a Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Si lo voy a hacer para que me miren, ¿para qué lo voy a hacer? Para que me miren los hombres, para que me den aplausos. Yo no quiero aplausos.
yo quiero que ustedes le den aplausos al Dios que vive y reina por los siglos. ¿Para qué sirve? Los políticos quieren aplausos. Nosotros no necesitamos aplausos. Necesita aplausos el Dios de la gloria, aquel que los llamó a nosotros. Él necesita aplausos. Nosotros no merecemos nada. Nosotros, gracias al Señor, porque por su gracia somos salvos. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Que nosotros lo santifiquemos a cada día. Que nosotros dejemos el pecado. Esa es la voluntad de Dios. Que dejemos las malas mañas que tenemos, las actitudes. Esa es la voluntad de Dios. Que no irritemos al hermano, que no engañemos al hermano. Para ver, somos tremendos. Que nos vamos como aquellos que buscaban cohecho dentro de la casa del Señor. En el Antiguo Testamento aquí no pasa. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4:2, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea que nosotros ya no, que los hombres lo que los digan. No. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y que no podemos andar buscando nosotros que los soben la espalda. Si estamos en pecado, que los digan que estamos en pecado. Si andamos mal, que los digan que andamos mal. Que no vivamos conforme a lo que los hombres digan, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que los santifiquemos, sean santos porque yo soy santo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia dice claramente, el apóstol Pedro habla, para no vivir, dice, en el tiempo que resta, en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, a los deseos de los hombres, al deseo carnal del hombre. Oh, sí, así como estás te vas a ir para el cielo. No, mi amado hermano, aquí no le podemos dar esperanza de esa forma. Si usted anda mal, tiene que arreglarse. Si yo ando mal, tengo que arreglarme. Si hay cosas que a Dios no le agradan, yo tengo que saber que a Dios no le agrada. Entonces tengo que correr a los brazos del Señor arrepentido, decir, ayúdame, Señor, antes de que perezca. Conforme dice la concupiscencia de los hombres, si no dice conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que aquel que Dios ha puesto tiene que estar bien amarrados los pantalones. Bien, por eso digo, pongan los zapatos. Sí, espiritualmente estoy hablando. Que amarre, que ponga bien los zapatos, los pantalones. ¿Por qué? Porque cuando le toca que hablar, tiene que hablar la palabra de Dios. Porque si no, como decía el pastor el otro día, Dios a quién le va a pedir cuenta. No me pide cuenta a mí. Él es el pastor de acá, Dios le va a pedir cuenta a él. Es lo que él enseñaba acerca de la autoridad. Obedecer la autoridad. Entonces, él sabe bien de que si no enseña bien la palabra, ¿quién le va a pedir cuenta a Dios? Al hermano Pedro, no. A él, porque él tiene un remanente aquí. Por nosotros, Dios un día le pedirá cuenta a él. Pero nosotros aquí tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que les enseña la palabra del Señor. ¿O le va a gustar a usted que el pastor le diga, si comanda hermanito, así está bien? Esa es la voluntad, la concupiscencia de los hombres, los deseos de los hombres. Pero ¿a quién le va a pedir cuenta a Dios? Un ciego va a guiar a otro ciego y al mismo hoy se van a ir. Entonces andar en la concupiscencia de los hombres es un grave problema, porque lo que le espera es ir a acompañar al que está aquí en el lugar de tormento. Por eso que aquel que llama al Señor tiene que tener un llamado de parte de Dios. Porque dice que el Señor le decía a Pablo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y a muchos del Antiguo Testamento también le dijo igual. Yo estoy contigo, no tengan miedo. Cuando hablen, hablen. No les tengan miedo de pueblo duro, de rebelde es. Ni me obedecen a mí, no te van a obedecer a ti tampoco.
Pero tú tienes que hablarles. Pero mire qué duro es lo que Dios pone. ¿Por qué? A los siervos, a los pastores, tanto aún nosotros los que predicamos. ¿Por qué? Porque esta palabra a nosotros los mete ahí en la línea, para que nosotros también los compongamos a cada día. Y sigue diciendo en 1 Juan capítulo 2, 17 dice, y el mundo pasa, dice, y sus deseos, oiga bien, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué bonita la palabra del Señor. El mundo, dice, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? El mundo pasa y sus deseos, se lo repito para que lo aprendamos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es difícil creer, como les decía, es difícil creer, como les decía hace rato, que en Noé no creyeron cuando Noé les predicaba. Mas hoy la gente le es difícil creer que este mundo se va a terminar, que un día se va a culminar todo. Pero es más difícil creer que nosotros vamos a vivir para siempre. A ver, y nosotros mismos que estamos en el Evangelio creemos. Por eso que tenemos que poner las pilas a que Dios aumente la fe en nosotros, para que el diablo nos gane ventaja en nosotros. Como le dijo Jesús al apóstol Pedro, el diablo nos ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no fallezca o no falte. Por eso nosotros tenemos que pedir que la fe en nosotros no falte, sino que Dios nos aumente la fe a cada día. Porque a nosotros faltarnos la fe, nosotros los debilitamos, nosotros nos va a faltar ánimo para hacer la voluntad de Dios. Pero aquí dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es difícil creer hacer la voluntad de Dios o que vamos a permanecer nosotros para siempre. Pero sabe que Juan, cuando hablaba estas palabras, las hablaba con convicción. Cuando Juan hablaba estas palabras, él sabía que Jesús había muerto en la cruz y que había resucitado, y que Jesús hablaba de sus promesas y que Jesús no es mentiroso, y que nosotros tenemos promesas de parte de Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos esa convicción, que aunque el mundo no crea, por eso que es difícil que vengan a hacer la voluntad de Dios. Por eso que es difícil que vengan, porque una que no creen de que este mundo va a terminar un día, que el pecado se va a culminar, que el pecado un día Dios lo va, aún la muerte dice ya no tendrá parte en nosotros, porque dice que viviremos para siempre. La muerte es el último enemigo que Dios va a destruir, y nosotros vamos a vivir para siempre. Como que no les agrada, quieren estar aquí en este mundo. Y lo que pasa es que a veces con los que tienen mucho de qué vivir en esta tierra no quieren pensar de que este mundo se va a terminar. Están pensando en comprar un yate de oro. Santo Dios. Pero con la mala noticia que les voy a dar hoy, que este mundo se va a terminar. Así que vaya pensando en aflojar eso, y que su corazón sea limpio de todas esas cosas, que nos enamoremos más de hacer la voluntad de Dios. Sí, alcanzar la vida eterna, pero ¿cómo la vamos a alcanzar si no queremos hacer la voluntad de Dios? A nosotros saber que vamos a vivir eternamente, eso nos tiene que dar ánimo a nosotros de hacer la voluntad de Dios. No venir ahí y darle una alabanza a medias. Como le dijo David a su hijo, hazlo con corazón perfecto y con ánimo voluntario. O sea, cuando venga a la casa de Dios y entre a Dios con acción de gracias, alabe a Dios con todo su corazón si puede. Bendito sea el Señor.
tengamos la convicción de hacer, mi amado hermano, la voluntad de Dios. Ya su nombre. Hacer la voluntad de Dios se necesita obediencia. Si no tenemos obediencia, nosotros va a ser difícil hacer la voluntad de Dios. La obediencia es algo muy eficaz en nuestras vidas para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Estudiando la palabra hoy, yo me ponía esto, la obediencia. Y eso es lo que menos nosotros queremos como cristianos. Y deberíamos nosotros pedirle a Dios practicar más la obediencia. Por desobedecer fue donde Saúl perdió su reinado y ser desechado. Por eso, cuando el Señor le dijo a Abraham, en capítulo 12 de Génesis, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te mostraré. El Señor no le dio un GPS a Abraham, le dijo, ve, mira, ¿vos dónde vas a pasar? No. El Señor solamente le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja a tus padres, deja ahí lo que tienes, sal de ahí. Yo a un lugar donde yo te mostraré. Eso es difícil, que no le den a usted nada para salir de ese lugar, ir ahí sin rumbo. Pero ¿qué le valió a Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Renegó. ¿Qué hizo? Obedeció. Por eso le hablo de la obediencia en esta tarde. Y lo último que estoy tocando, la obediencia. Yo en esta tarde le he hablado de varias cosas y ojalá que usted aproveche esta tarde. Aproveche lo que Dios en este día ha permitido que yo estudie. Abraham no renegó, él salió de su tierra, él dejó lo que tenía y no le preguntó a Dios, dame una dirección, dame unas señales. Muchos le preguntamos, Señor, si no me da una señal, yo no voy. Y nos cansamos de pedir una señal y ahí se tarda 10, 20 años esperando una señal. Abraham no pidió una señal. Abraham, el momento que Dios le habló, agarró lo que iba a agarrar y se fue. Obediencia. ¿Por qué nosotros no pasamos de donde estamos? Porque no somos obedientes. Seguimos en lo mismo, batiendo el mismo lodo. Seguimos haciendo lodo, haciendo ladrillo, haciendo adobes, espinándonos en los pies, porque no somos obedientes. El Señor nos dice, estudia. ¿Para qué el Señor nos dice que estudiemos? No para tenerlos ahí sentados, sino porque Él los quiere mover de un lugar a otro. Solamente Él sabe. Nosotros no podemos. Él dice que escudriña los corazones y Él sabe dónde los va a mover. Lo único que Él quiere, obediencia. No le dio un GPS a Abraham, ¿verdad que no le dio un GPS? A Pablo no le dio un GPS, tampoco. Solo le dijo, vete a tal lugar, ahí te va a enseñar lo que vas a hacer. No le dio un mapa para que vaya Pablo. Él le dijo, vete, ahí te va a decir lo que vas a hacer. Cuando el Señor sacó el pueblo de Egipto, ¿qué pasó ahí? Dice la palabra del Señor que de día la columna de nube y en la noche la columna de fuego. O sea, ahí les dio algo para que lo siguieran. Y eso es bien importante. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Alabado sea Dios. La iglesia tiene que ser obediente.
y a su nombre. Capítulo 16, versículo 13 de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Oiga lo que dice. ¿A quién le dio eso? El Señor. A la iglesia. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, que Él dice nos va a guiar. El Espíritu Santo nosotros los guía para hacer su voluntad. Si usted no quiere hacer su voluntad es porque no tiene el Espíritu Santo. La Biblia claramente dice, Jesús decía, Él los va a guiar. Él dice, yo le pediré al Padre que envíe al Consolador, otro Consolador. Yo no los dejaré huérfanos, decía Jesús. Yo le pediré al Padre que envíe otro Consolador mientras yo vuelvo. O sea, Dios nos ha dado promesas, pero nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Ahora tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos guía para hacer la voluntad de Dios. Nosotros no estamos aquí por nuestra propia voluntad. Estamos aquí por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo que nos confrontó un día y Él dice que va a redarguir al mundo del pecado. Él es el que un día nosotros los confrontó, los redarguyó del pecado que estamos haciendo. Hoy los tiene aquí enseñándonos, guiándonos para que nosotros hoy hagamos su voluntad. Nos está enseñando lo que el Padre quiere que nosotros escuchemos. Que usted no quiera hacer la voluntad de Dios es porque está ignorando al que lo guía. ¿A quién está ignorando usted? Al Espíritu Santo. Se lo estoy enseñando por la Biblia, no va a decir que yo no lo estoy mal enseñando. Lea capítulo 16 de Juan, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Oiga bien, el Espíritu Santo va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará, dice, todo lo que oyere y os hará, dice, saber. Jesús dijo, yo les hubiera podido hablar más, pero no van a entender. Hoy el Espíritu Santo que nosotros nos recuerda lo que Jesús enseñaba. Mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la hacen. Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Se necesita al Espíritu Santo que nos haga entender para que nosotros seamos obedientes. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a seguir de rebelde. Los medios que la palabra del Señor nos indica para hacer la voluntad de Dios es que nosotros tenemos que tener la palabra en nosotros. El Salmo 119, 105, lámpara a tus pies, tu palabra ilumbra tu camino. Necesitamos ¿qué? La palabra del Señor. Dice Proverbios capítulo 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, dice, son las reprensiones que te instruyen. Oiga lo que dice. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Esa es la luz que los alumbra. El Espíritu Santo hoy en esta noche. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz.
Y el camino de vida son las reprensiones que nos instruyen. ¿Quién nos está instruyendo hoy? El hermano Pedro. No, la palabra de Dios nos está instruyendo en esta noche. Bendito sea el Señor. Pero Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos. Es que a mí me gusta andar así, créate un Dios a tu imagen y después vas a ver, vas a llorar. Es mejor obedecer hoy, hacer la voluntad de Dios. Y el consejo es de la palabra del Señor en esta tarde, en Proverbios capítulo 4:13. Ya voy terminando. Proverbios capítulo 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿El consejo de quién? De la palabra de Dios. Si retenemos el consejo de la palabra y lo guardamos, esa es nuestra vida. La vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros padres, de todos aquellos que viven, porque ya el muerto está. Sino de aquellos que nosotros les podemos dar la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Porque a José le dijeron que no se aparte este libro de tu boca. Guárdalo. No aparte de tu boca. Así que nosotros en esta tarde tenemos que hacer la voluntad de Dios. Yo le he enseñado por la palabra en esta tarde. Salomón dijo, yo sé que Dios mío, dice, tú escudriñas los corazones y la rectitud, dice, te agrada. Eso es lo que decía Salomón. Por eso dice yo con rectitud de corazón y voluntario, dice, te he ofrecido todo esto. Ahora he visto, dice, alegría que tu pueblo ha venido aquí ahora. O sea, cuando nosotros enseñamos la palabra del Señor, cuando el siervo de Dios enseña la palabra del Señor, ¿qué hace el pueblo? Viene alegre a ofrecer una alabanza porque entiende lo que el Señor pide. Mire, el Señor, aquí uno puede hablar mucho, porque entre más habla uno, más el Espíritu Santo le va trayendo más palabras. Pero voy a ser misericordioso. Sí, pues yo les sigo diciendo, Moisés empezó también a hablar, pero mejor ahí dejemos. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que póngase de pie en esta tarde y espero de que esta tarde haya aprovechado este manjar de la palabra del Señor. Porque ¿qué podemos decir? Yo creo que no les he hablado de mi pensamiento, les he hablado la palabra de Dios. Cuando un pueblo es agradecido, el pueblo viene y aún como se alegraba, dice Salomón, que aquel pueblo, dice, venía y daba todo. Hay una buena ofrenda para Dios. ¿Por qué? Porque Salomón les había enseñado a dar para Dios lo mejor. Pero para que Salomón les había enseñado, así como el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo lo que yo pido. Así el Señor lo dice esta noche, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Yo se lo enseñé por la Biblia. Ya nos toca a nosotros en esta tarde, esta noche, reconocer cómo hacer la voluntad de Dios. No por el pensamiento del hermano Pedro, sino por la palabra de Dios. Usted puede ir haciendo lo que usted quiera, haciendo su voluntad, sus propias opiniones, pero en la palabra está lo que Él quiere y lo que Él pide de nosotros.
Gracias te doy, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, partir el alma hasta los tuétanos, Señor. Gracias, bendito Dios. Quítanos, Señor, todo orgullo, todo aquello, Señor, que nos empuja a ir contra tu voluntad, Señor. Todo aquello que nos hace pensar, Señor, que como andamos, te servimos bien. Y cuando tú, Señor, escudriñas nuestros corazones y nos pesas en balanza y los hay asfalto, Señor, te clamo en esta noche, Padre, que nos ayudes. Ayúdame a mí, Padre Santo, porque este mundo, Padre Santo, en que vivimos, donde el enemigo, Señor, ofrece tantas cosas, cuando tu palabra dice, Padre, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, Señor, permítenos, ayúdanos a que nuestro corazón no se turbe, Padre, a no ver, Dios mío, las cosas de esta tierra, sino, Padre Santo, hacer tu voluntad, Señor, a cada día. Aquí está este pueblo, Señor amado, Padre bendito del cielo, Señor, Dios de misericordia, Padre bendito del cielo, amado Dios de la gloria, Señor Jesús, Dios de la gloria, Padre de la gloria, Jehová. Hermano Wilmer, venga para acá. Hermano Wilmer, poderoso Dios. Pastor, venga, ayúdame a orar. Dios de la gloria, Jehová. Bendito Dios, te alabamos. Hermano Wilmer, y que jalado a su esposa. Agárrala de la mano. Agarra la mano de ella. Ayúdame a orar, pastor, por ella. Señor, Dios de la gloria. Padre, tú conoces, Señor, los corazones de ellos. Tú conoces, Señor, el corazón de mi hermano Wilmer, Padre. Señor, el enemigo no tiene parte ni suerte en este matrimonio, Padre de la gloria. Santo de Israel, si tú lo has escogido, Padre de la gloria, tú eres un Dios de poder. Padre Santo, tu palabra dice que nada nos va a poder hacer frente. Señor, yo te clamo por este matrimonio, Señor. Padre de la gloria, todo pensamiento del enemigo, toda cosa, Padre Santo, que se quiere interponer, Padre Santo, para que este matrimonio, Padre Santo, Dios de la gloria, yo te clamo, Santo de Israel, tú eres el Dios poderoso, el que escudriña los corazones, Señor. Yo te clamo por este matrimonio, Señor amado. Tú sabes, Señor, lo que haces. Tú sabes, Dios mío, Padre de la gloria. Amado Dios, bendito del cielo. Tú eres el único Padre Santo. Te clamo, Señor, por mis hermanos, Señor. Padre Santo, guarda, Señor, este matrimonio, Señor. Que ninguna, Señor, alma forjada, Señor, prevalezca, Señor. Si no, guárdalo, Señor. Y que ellos te sirvan, Señor, con ánimo voluntario. Y den, Señor, lo que tú, Señor, les enseñes a ellos, Padre Santo. Y enséñales a hacer tu voluntad. Señor, guárdalo, Señor amado. En el nombre de Jesús te clamo y te pido, Dios de la gloria. Bendito Dios del cielo. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Señor, te clamo por mi hermana, Padre.
Padre bendito del cielo, aumenta sus fuerzas cada día. Fortalécela, Señor, en tu espíritu, Dios. Dale ánimo, Señor, voluntario cada día. Y hazla entender, Señor, tu voluntad y tus palabras, Señor. Espíritu Santo de Dios, llénala cada día, alúmbrala. Dale entendimiento, Señor. Tú eres el Dios grande, el que llama, Señor amado. Y prepara, Dios amado. Fortalécela, Señor amado. En el nombre de Jesús te clamo. Cuando ella, Señor, se siente desanimada, cuando ya no puede más, Señor, que ella sienta tu poder, que sienta tu fuerza, tu mano poderosa, que tú estás con ella, Señor amado. Que si tú la has traído a este lugar, Señor, la has traído para bendecirla, la has traído porque la amas, Señor. Gracias por su vida, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Oh sí, Señor, aleluya. Te clamo por la vida de mi hermano, Señor. Dale fuerza, Señor. Padre Santo, gracias por su vida, Señor amado. Maravilloso Dios, te clamo, Señor amado. Padre Santo, que todo, Señor, lo que ella te clama, te pide, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, Señor. La vida, Señor, de mi hermano Juan, Señor. Padre Santo, la gloria. Padre bendito del cielo. Que no haya, Señor, que el enemigo, Señor, ponga dudas, Señor. Padre Santo, sino, Padre Santo, Padre de la gloria. Que esa fe siga creciendo, Señor, en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias te doy por ellos, Señor. Te adoramos, Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Usted que está viendo por las cámaras, usted puede decir, Señor, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Señor, te voy para adelante. Enséñame a hacer tu voluntad. Usted que está alejado de sus caminos, dígale, Señor Jesús, en esta hora me reconcilio contigo. Fortaléceme, ayúdame, perdóname. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bienaventurados los que escuchan